Hola, ¿qué tal, gente? Hoy vamos a hablar sobre el tema de conjunto. Este tema es muy importante en toda la matemática, ya que muchas áreas de esta matemática, por no decir que todas, se basan prácticamente en este concepto. Pero antes de enunciar qué es un conjunto, hay que conocer tres conceptos previos a este. El primero de ellos es el de ente. Un ente prácticamente es todo aquello que existe. Por ejemplo, puede ser estas hojas, esta lapicera, estas otras lapiceras también son entes, el escritorio que estoy usando ahora mismo, la cámara, ¿sí? Las luces que estoy usando, todo lo que existe puede ser un ente. Incluso no necesariamente puede ser cosas materiales, sino también cosas inmateriales como las ideas o un pensamiento. El segundo concepto viene siendo el de abstracción. Esto es un proceso. Es un proceso mental en el cual, dados varios entes, ¿sí? Por ejemplo, dados esta tapa de la cámara, esta bolsita del micro y, por ejemplo, el agua que estoy usando para refrescarme, serían entes. Ahora, una abstracción sería fijarnos en un atributo común a todos estos entes que haya entre ellos. Por ejemplo, el de longitud es un atributo común que, independientemente de a dónde se midan, ¿sí?, van a tener una cierta longitud. Entonces yo les puedo dar puerta, planeta, guitarra y puerta, por ejemplo, y un atributo común a todos esos entes sería el concepto de longitud, ¿ya? Eso ahí haríamos una abstracción. Ahora, el tercer concepto sería el de concepto abstracto, que es básicamente el resultado de una abstracción, el resultado de la abstracción. En el ejemplo anterior nosotros dimos varios entes y abstraímos el concepto de longitud. Este concepto que fue resultado de esa abstracción es el concepto abstracto, básicamente. Recapitulando, un ente es todo lo que existe, puede ser material o inmaterial. Una abstracción es el proceso mental que, dado dos o más entes, tú le abstraes uno o varios atributos comunes a esos entes. Y el concepto abstracto es aquel atributo común que tú le abstraíste a dichos entes. O sea, es el resultado de una abstracción. Muy bien, sin más previos conocimientos, aquí va la definición de conjunto. Un conjunto es una cantidad correspondiente a una magnitud discontinua. Bien, aquí ya aparecieron nuevos conceptos, que los vamos a explicar en breve. Los nuevos conceptos que aparecieron fueron el de cantidad y el de magnitud discontinua. Que es necesario conocer estos dos conceptos, o al menos saber qué significan, para entender la definición de conjunto. Así que vamos a empezar con magnitud discontinua. Antes de saber qué es una magnitud discontinua, hay que conocer qué es una magnitud primero. Muy bien, una magnitud es aquel concepto abstracto que en su correspondiente cantidad es posible efectuar una igualdad o una desigualdad. Ya conocíamos lo que es un concepto abstracto. Sin embargo, ¿a qué me refiero que en su correspondiente cantidad es posible efectuar una igualdad o una desigualdad? Para entender esto hay que entender qué es una cantidad, y lo voy a hacer con dos ejemplos. La cantidad de la magnitud longitud en una regla convencional es 30 centímetros. La cantidad de la magnitud temperatura en un cuerpo promedio es de 36 grados centígrados. Creo que con esto ya se logra captar un poco la idea de que es una cantidad de una magnitud. En palabras más formales y simples, una cantidad es el estado particular de una magnitud. Ahora sí podemos volver aquí y entender qué es una magnitud. Es un concepto abstracto, ¿sí?, que ya lo habíamos definido, que en su correspondiente cantidad, ¿sí?, o sea, en su estado particular, es posible efectuar una igualdad o una desigualdad. Esto es importante,
ya que, por ejemplo, en la cantidad de la magnitud, longitud, del ejemplo que habíamos dicho antes de la regla convencional de 30 centímetros, podemos nosotros compararla, por ejemplo, con la longitud de esta lapicera y efectuar si es igual o es desigual, o con algún otro ente que claramente tenga longitud. Una pregunta que cabe destacar es que si todos los conceptos abstractos son magnitudes, comenta cuál concepto abstracto no podría ser una magnitud. Bien, ya entendemos que es una magnitud, pero en la definición de conjunto nos dice magnitud discontinua. ¿A qué se refiere? Una magnitud discontinua hace referencia a una pluralidad de cosas. Bueno, ¿y qué es una pluralidad de cosas? Una pluralidad de cosas es un concepto abstracto, al cual se le puede llegar pensando, por ejemplo, en los entes mesas. Sí, en plural, ya que una mesa sería un ente y mesas serían entes. Para la pluralidad de cosas es necesario que los entes sean mesas, por ejemplo. O no necesariamente tienen que ser del mismo tipo de entes, sino pueden ser de distintos entes, por ejemplo, una lapicera y un borrador, por ejemplo. Bien, ¿cómo podemos llegar al concepto abstracto de pluralidad de cosas? Pues bien, se le llega a él pensando, como había dicho, en entes, por ejemplo, el de mesas, y abstrayendo de ellos, el atributo común que son pertenecientes a una agrupación de cosas. Por ejemplo, yo podría tener aquí varios chicles y acá varios, no sé, lapiceras. La pluralidad de cosas es un concepto abstracto en el cual se le puede llegar pensando, por ejemplo, en estos entes que son pertenecientes a una agrupación, ¿sí? Al igual que aquí, pertenece a una agrupación. Como podemos observar, ningún chicle pertenece a la agrupación de lapiceras. Creo que con esto ha quedado bien la idea de que es una pluralidad de cosas. Una vez entendiendo todo esto, podríamos ahora sí ser capaces de entender la definición de conjunto, la cual decía que un conjunto es la cantidad correspondiente a una magnitud discontinua. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que quede claro. Una magnitud discontinua podría ser jugadores, y la cantidad correspondiente a esa magnitud jugadores, magnitud discontinua, sería la cantidad de jugadores que hay en el equipo. Por ejemplo, 7 jugadores, o puede haber 8 jugadores. Esa sería la cantidad correspondiente a esa magnitud discontinua. Otro ejemplo, la magnitud discontinua sería libros, ¿sí? Libros, y la correspondiente cantidad a esa magnitud discontinua libros sería los libros que están en mi estantería, por ejemplo. Eso sería una cantidad. Es importante notar aquí que debido a la definición que acabo de dar, no debería ser categorizado como un conjunto a un solo elemento, o incluso a un conjunto con 0 elementos. Sin embargo, nosotros podríamos agregar como una nota u observación a esta definición para que estos conjuntos que acabo de mencionar puedan ser considerados como conjunto. El porqué de esta consideración o excepción está bien fundamentada, ya que sin estos dos conjuntos no podríamos efectuar una álgebra de conjuntos completa. Por ejemplo, faltaría el complemento y la intersección de conjuntos. Enseguida explicaré esto. Dado los conjuntos
A, que viene siendo A, B, C, D, A', que viene siendo A, B, C, A doble prima, que viene siendo A, B, y A triple prima, que viene siendo C, D. Bueno, dado estos conjuntos, que por cierto, si no entiendes por qué tengo esta notación tan específica de denotar un conjunto, te recomiendo visitar el video que va a aparecer por aquí, donde te explico todo esto de la notación y también algunas operaciones que vamos a realizar aquí, como el complemento y la intersección. Bien, entonces te recomiendo verlo y luego ya vienes para acá. Dado estos conjuntos, nosotros podríamos realizar el complemento de A' respecto de A, que nos daría el conjunto únicamente formado por el elemento D. Si no has visto el video que te recomendé, el complemento de A' respecto a otro conjunto sería aquellos elementos que están en el conjunto de referencia y que no están en el conjunto al que queremos sacar el complemento. En este caso sabemos que A, B, C están también en A, B, en A, aquí están, y que en A' no está el elemento D, que sí está en A. Entonces, bueno, sería este el resultado, un conjunto con un solo elemento. Se le suele llamar conjunto unitario. Este conjunto nos contradice la definición que dimos en este mismo video, pero algo incluso más inquietante es la idea de un conjunto que no tiene elementos, que se puede sacar, por ejemplo, teniendo la intersección de A', de A doble prima con A triple prima. Esto quedaría, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado? Nuevamente, si no has visto el video que te mandé, la intersección de estos dos conjuntos sería aquellos elementos que los dos conjuntos comparten en común. Bueno, rápidamente notamos que ningún elemento está en común en estos dos conjuntos. Entonces, ¿cuál sería su resultado? Tenemos dos opciones. Podríamos decir que no es posible efectuar esta operación, es decir, que el resultado es indeterminado, o bien podríamos decir que es un conjunto el cual no tiene elementos. Desde el punto de vista matemático, considerar que no tiene solución o que es el conjunto vacío son inquietantes, pero ahora vamos a dar una explicación de por qué es recomendable aceptar la existencia de un conjunto unitario y también el del conjunto vacío. Bien, vamos a dar paso a la explicación de por qué es recomendable aceptar la existencia del conjunto vacío. Lo primero que voy a hacer para explicar por qué es recomendable aceptar la existencia de un conjunto vacío es tomar en cuenta el axioma del conjunto vacío de Zermelo-Fraenkel, que de por sí ya me afirma la existencia del conjunto vacío. Muy bien, ahora que tengo permiso de aceptar que este conjunto vacío existe, puedo decir que la solución a esta intersección vendría siendo el conjunto vacío, que por cierto ahora se están dando cuenta cómo se denota simbólicamente el conjunto vacío, que también explico en el video que les recomendé. Bien, si esta intersección y este resultado es verdadero, quiere decir que tanto A doble prima y A triple prima comparten el conjunto vacío como uno de sus elementos en común, es decir, que el conjunto vacío es un subconjunto de A doble prima y también el conjunto vacío es un subconjunto de A triple prima. Esta idea la vamos a reforzar con el siguiente razonamiento. Si el vacío no es un subconjunto
de cualquier otro subconjunto, entonces esto implica que existe un X que pertenece al vacío, ¿sí?, al conjunto vacío, y que ese mismo X no pertenece al conjunto B. Este razonamiento, ¿por qué? Porque es así. Bueno, nuevamente les recomiendo visitar el video que les recomendé para entender cuáles son los requisitos para que un conjunto sea un subconjunto de otro conjunto. Bueno, en cortas palabras, esto significa que hay un elemento que está en el primer conjunto, en este caso el vacío, que no está en el otro conjunto. En ese caso se dice que el primer conjunto no es un subconjunto del otro conjunto. Entonces, que como esto es falso, porque no existe ningún X que pertenezca al conjunto vacío, esto también se vuelve falso y por tanto esto también es falso, y esto de aquí se vuelve verdadero, es decir, que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier otro conjunto. Esto incluso se puede demostrar por vacuidad, que les dejo un video recomendado por aquí también. Ahí lo demuestran muy bien. Para finalizar, quiero aclarar que la definición aquí dada de conjunto es más bien intuitiva y filosófica, y no tanto matemática. Así que para estudiar más en detalle acerca de lo que es un conjunto, les recomiendo estudiar los axiomas de Zermelo-Fraenkel, que les va a conducir a la teoría de conjuntos, tema que no entraremos en este video. Sin nada más que decir, les comento que este canal es un lugar donde todos aprendemos de todos. Así que si quieres agregar en los comentarios alguna observación sobre algún error o quieres agregar algo, siéntete libre de expresarlo en los comentarios. Te voy a estar leyendo y los otros también.